Excelente. Voy a compartir, bueno, antes que todo, chicos, el día de hoy, fíjense que voy a buscar el syllabus. Permítanme, aquí está. Aquí está. El examen es el próximo 23 de julio. Eh, el trabajo especial número 2 se tuvo que haber entregado ayer, jóvenes. ¿Me enviaron? Sí, sí, Espero que sí. Y la entrega del ensayo de Coriolis tuvo que haberse enviado el jueves 14. Esta semana voy a empezar a revisar esos trabajos. El día de hoy se habilitó lo que es la pruebita en línea, jóvenes, de conocimientos básicos de este capítulo. La pueden realizar entre hoy y mañana. Tienen 2 intentos y se va a contabilizar el intento más alto de los 3, ¿de acuerdo? De los 2, perdón. ¿De acuerdo, chicos? Sí. De hecho, voy a Sí. compartir mi pantalla para que vean exactamente lo que estoy mirando también. Ok, ¿me dicen lo que ven en sus monitores, jóvenes? el sílabo, ingeniero. El sílabus. Aquí está, miren, entrega de trabajo de ensayo de Coriolis jueves 14 de julio. Entrega a través del campus virtual de la tarea especial número 2. Espero que esté bien hecha, la voy a revisar a detalle. Viernes 15 de julio, o sea, ayer. Esta semana voy a dedicarme a revisar todo esto. Segunda prueba general, solución fin de semana 16 y 17. Esta tiene que estar ya habilitada en el campus. Espero que sí. Y queda ya la asignación, jóvenes, de la trabajo especial número 3, las sesiones correspondientes a la 16, 2, 3, 4 y 5, cuyo formato es el mismo que la de tarea 1 y 2. Sin embargo, jóvenes, esta es la que tiene mayor valor. Y por lo tanto debe ir lo más detallado. Básicamente, jóvenes, las dos tareas anteriores son como su práctica para entregar un trabajo ya mucho más elaborado y mucho más detallado, de acuerdo a la rúbrica que ustedes ya manejan. ¿Ok, jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? El examen de reposición en teoría es el 30 de julio, el próximo sábado. Ese día tenemos clases, solamente que los que están en reposición van a estar en reposición directamente. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Me escuchan? Ningún ingeniero. Voy a entrar al campus, jóvenes. Quiero a la plataforma, quiero que entremos a dinámica. Recuerden que también está el foro. Voy a cambiar la vista como ustedes están. Vamos a ver, jóvenes, entramos a ejercicios. Y ahí está la pruebita, miren. Ya está habilitada, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Estas pruebas sencillas, jóvenes. Estas no les... Pueden, como les digo, hacerla hoy, más tarde, en la noche, mañana, temprano, antes de las 10 de la noche, eso sí. Antes de las 10 de la noche. Muy bien. Voy a salir del grupo. Y me voy a concentrar, jóvenes, en los problemas. Bueno, también tenemos la guía. Déjenme buscar la guía. Guía, aquí está. Segundo parcial. Guía, aquí está. Ok, le había dicho, jóvenes, que las filas 3 y 4 están descartadas. Vamos a entrar a los problemas, ya hicimos hasta el 9, 10, 12 y 14. Ustedes van... Hoy vamos a hacer solamente el problema 10. Ustedes van a quedar pendientes con el problema 12 y 14. Voy a irme al libro. Aquí está el problema 10, miren. Ustedes tienen el 12 y el 14, jóvenes,
para que lo desarrollen como parte de la tarea que van a entregar el próximo jueves. Eso es lo único que quedaría pendiente. Perdón, el próximo viernes, creo que es, ¿verdad, joven? Viernes es su tarea. Muy bien, chicos. ¿Qué ven en sus monitores precisamente en este momento? Inciso 10. Inciso 10, inciso 10. Sí, 15-10, ejercicio. 15.10. Ejercicio 10. Inciso 10 le escuché. Muy bien, lo voy a leer, jóvenes. Es un ejercicio en 3 dimensiones que debemos tener mucho detalle al momento de solucionarlo. Dice lo siguiente: el ensamble que se muestra en la figura está compuesto por la varilla ABC. ¿La ven, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Este es un ejemplo, jóvenes, de un movimiento alrededor de un eje fijo que pasa por y está soldada a la placa rectangular de EFH. De EFH, esa es la placa rectangular. El ensamble gira alrededor del eje AC. El eje AC, jóvenes, es este. Es entonces un movimiento alrededor de un eje fijo. Muy bien, de un eje fijo. Dice que ese gira con una velocidad angular omega. Está escrito en forma de magnitud, jóvenes, de 9 radianes por segundo. Miren, esta es la velocidad angular a la que está girando, miren, alrededor de ese eje todo el sistema, toda la placa. Miren, eso es omega. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Vamos a dejarlo en magnitud. Vamos a decir que magnitud es esta forma. Omega nada más. Cuando queramos verla vectorialmente es omega con la flechita arriba. Ok, omega vector. Aquí, jóvenes, no nos dicen que la velocidad angular... Bueno, sí nos dicen que es constante. Quiere decir, jóvenes, que todo el sistema se mueve a la misma velocidad angular. Ok, pero no nos dan en forma de magnitud el valor de esa velocidad angular, omega, que sabemos que es una cantidad que se puede escribir en forma vectorial. Si el movimiento es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mire, sentido antihorario, ¿de acuerdo? La pregunta es la siguiente. Bueno, antihorario cuando se observa desde el punto C. Miren, es como que tuviéramos nosotros nuestro ojo ubicado aquí, jóvenes, en el punto C. Y entonces nosotros vamos a observar el movimiento del sistema en contra de las manecillas del reloj. Aquí viene la pregunta, jóvenes. Determine la velocidad y la aceleración en la esquina F. La esquina F es esta de acá. ¿La ven, chicos? Y quieren la velocidad. No me preguntan velocidad angular, jóvenes, sino que la velocidad BF, la rapidez con la que se mueve o se observaría el movimiento, hemos dicho, en esa esquina, y la aceleración AF. Miren, jóvenes, o sea, en el punto F. Pudo haber sido en cualquier punto, en el punto D, en el punto H, etcétera. ¿Ok? Pero la piden en el punto F. La esquina del punto F. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. El sistema, como lo vemos, jóvenes, tiene su origen en el punto E. Y como ya habíamos estudiado también la teoría, jóvenes, nosotros habíamos hecho incluso algunas deducciones para este tipo de sistemas de algunas aceleraciones y velocidades. Y habíamos dicho, jóvenes, que cualquier punto que pase por el eje de rotación, aunque sea parte del sistema que vamos a analizar, jóvenes, esos puntos se consideran estáticos. En pocas palabras, jóvenes, nosotros tenemos que relacionar todo, relacionar nuestro sistema o todo nuestro sistema, jóvenes, con el eje ABC. ¿De acuerdo, chicos?
Sí, ingeniero. Esa es nuestra referencia, jóvenes, el eje ABC. Podemos ubicarnos sobre el punto A, que es un punto donde podemos ver las coordenadas, el punto B o el punto C, y referenciar nuestro sistema a cualquiera de esos puntos. Vamos a tratar de hacerlo sobre el punto que sea más sencillo de poder detectar o encontrar. Ok, jóvenes. Una pregunta importante. Si la velocidad angular es constante, jóvenes, porque aquí lo mencionan, que la velocidad angular es constante, ¿cómo sería entonces la aceleración angular, jóvenes? Si la velocidad angular es constante, jóvenes, ¿a qué es igual la aceleración angular? A cero. A cero. Muy bien. Esa es una definición muy general que venimos manejando de cursos básicos de ya días. Ok, como nos piden velocidad y aceleración, jóvenes, nosotros sabemos, y esto es un recordatorio, y por ahí lo vimos, que la velocidad, jóvenes, la podemos escribir, miren, como el producto de la magnitud de R por omega, donde R es la distancia, jóvenes, o viene siendo un radio, pero en este caso la distancia del punto de interés a cualquier punto dentro del eje. Escrito de otra manera, jóvenes, esto sería igual a la magnitud. Esto es en forma vectorial, jóvenes. Esto es en forma vectorial. De hecho, voy a irme al libro y voy a buscar la sección esa resumida. Aquí está, ¿lo ven, chicos? Me voy a ir más atrás. Aquí, jóvenes. ¿A qué es igual omega? ¿A qué es igual el vector omega, jóvenes? Teta punto por K. Por el K unitario. Este K, jóvenes, realmente es la dirección de K unitario, que corresponde al eje Z. De hecho, jóvenes, podemos escribir a omega punto, a teta punto como omega, jóvenes, en forma vectorial, en forma general. Esto podemos decir, jóvenes, que esto sería igual entonces al producto de omega, ya no vector, por K, miren, K unitario, que es el vector unitario, veces R. ¿Ok? Esta es una forma de escribir a este sistema. El problema es que nosotros no conocemos, jóvenes, directamente. Bueno, si vemos nosotros, jóvenes, la posición R de este sistema no es en una dimensión. ¿En cuántas dimensiones está R aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? Dos, Dos. tres, Tres dimensiones, jóvenes. tres. Estamos en el punto espacial que le llamamos nosotros. Estamos en el espacio, jóvenes. Punto espacial. No estamos en el plano, estamos en el espacio. ¿Ok? Un plano es básicamente dos dimensiones. Ok, jóvenes. Por lo tanto, necesitamos reubicar de manera correcta R. Hay que ser muy cuidadoso. Aquí estamos hablando, jóvenes, de las componentes X, Y y Z, miren, de un vector en el espacio, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Vamos por recordatorios. Muy bien. Sabemos también nosotros, jóvenes, que podemos escribir la velocidad, y aquí lo voy a volver al libro. Jóvenes, la velocidad, mire, de un cuerpo en un punto cualquiera, que es lo que andamos buscando nosotros, jóvenes, como el producto cruz del vector omega, el vector de velocidad angular, versus el vector R, que es el vector de posición, que son los vectores de interés para nosotros. En pocas palabras, la velocidad, jóvenes, sobre cualquier punto es igual al producto de omega, vector, cruz, R vector. Y esta es, jóvenes, la relación que vamos a utilizar nosotros para poder determinar la velocidad en el punto F en este caso. Pero necesitamos omega. ¿Tenemos omega, jóvenes? ¿Tenemos omega? Sí. Sí, pero tenemos un detalle con omega. ¿Cuál es? No es vector. Que está escrito en forma de magnitud. Debemos pasarlo a forma vectorial. Jóvenes,
nosotros no queremos realmente que el vector, una vez que le sacamos la magnitud, cambie. El vector debe seguir siendo en magnitud 9 radianes por segundo. ¿Cómo pasamos, jóvenes, una cantidad de magnitud a una cantidad en forma de vector sin que esa forma vectorial al momento de sacar la magnitud sea diferente del valor encontrado? ¿Alguien se acuerda de eso? Es álgebra lineal, jóvenes. ¿Se acuerdan o no? Solo digan sí o no, no hay problema si no se acuerdan. No, Ya se van a acordar o de repente lo van a aprender. Ok. Ya establecimos la relación que necesitamos para determinar la velocidad angular. Pero de igual manera necesitamos encontrar la aceleración en el punto F, jóvenes. Pero la aceleración, jóvenes, también se define como, vectorialmente hablando, jóvenes, si hablamos de vectores, como la suma de la aceleración tangencial más la suma de la aceleración normal o radial. ¿Están de acuerdo? Chicos, eso ya lo hemos venido viendo. Esto ya lo venimos arrastrando. Voy a irme nuevamente al libro. Si yo quiero encontrar, jóvenes, la aceleración en un punto P, yo sé que esto, jóvenes, es la aceleración tangencial y esto es la aceleración normal. Entonces puedo escribir aceleración, jóvenes, como la suma, en este caso, del producto cruz de alfa cruz R más el triple producto cruz de omega cruz, paréntesis, omega cruz R, donde omega cruz R es velocidad. En pocas palabras, jóvenes, decimos lo siguiente. Bueno, la aceleración entonces se puede escribir como alfa cruz R más omega cuadrado cruz R, donde esto de aquí, jóvenes, es B, que es lo que tenemos aquí en este punto, y esta es otra suma, jóvenes, de otra combinación de productos o de productos cruz del sistema. Ahora, hay una ventaja de este primer sistema, de la tangencial, que el producto de omega cruz R, ¿cuánto sería aquí, jóvenes? ¿Y por qué? Chicos, ¿cuánto sería el producto de omega cruz R? Lo vamos a hacer más adelante. Solo quiero que me digan por qué podríamos saber cuál es el valor de ese producto. ¿Qué me acaban de decir de alfa? Perdón, de omega. De alfa cruz R. ¿Qué me acaban de decir de alfa? Para 0. Era Alfa 0. es constante. Elimina. Como la velocidad angular es constante, perdón, alfa es 0. Y el producto cruz de cualquier vector, porque lo podemos llevar en forma vectorial, siempre va a ser 0 en todo el espacio. Entonces esta parte sería 0. Ok, pero la vamos a dejar ahí, jóvenes, ahí guardada para recordarla más tardecito. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Vamos bien. Solo he planteado, jóvenes, las ecuaciones que en teoría necesitamos para poder determinar o encontrar las dos preguntas que nos hacen. Nada más que hay que identificar sobre el punto determinado F. Bueno, lo primero que vamos a hacer, chicos, es intentar pasar esta magnitud de omega a una forma, jóvenes, vectorial. Ok, bueno. Recordando, omega es igual a 9 radianes por segundo en forma de magnitud. Nosotros queremos esto, jóvenes, representarlo como un vector. De esta manera, o en pocas palabras, es igual a un vector, en este caso el vector omega, sería igual a la magnitud de omega por, miren, el vector unitario en dirección del eje Z, porque esta es la regla de la mano derecha. Aquí está la clave, jóvenes, el vector unitario. Nosotros necesitamos encontrar el vector unitario y multiplicar ese vector unitario por la magnitud para encontrar a ese vector, a esa velocidad en forma de vector.
Jóvenes, ¿cuál es una característica principal del vector unitario? Ojo, los vectores unitarios, jóvenes, los puedo calcular a partir de cualquier tipo de vector, ya sea de fuerzas, posiciones, etc. Pero el vector unitario tiene dos características principales. ¿Cuáles son? Jóvenes. Vector unitario. ¿Alguien se acuerda qué características tiene un vector unitario? Primero es adimensional. Por eso es, jóvenes, que podemos utilizar cualquier tipo de vector para poder determinar el vector unitario. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Y algo muy importante, jóvenes, por lo cual no altera al momento de encontrar la magnitud, jóvenes, del elemento en cuestión, es que la magnitud de un vector unitario, ¿a cuánto es? Igual a 1. Es 1. Y sin embargo nos sirve para poder representar el sistema. Ok, jóvenes. Un vector unitario se puede encontrar, voy a generalizar, vamos a poner un vector unitario U. Eso va a ser igual, jóvenes, a las componentes del vector, miren, entre la norma de ese vector, o lo que nosotros llamamos magnitud. Y esto, jóvenes, nos va a dar una forma vectorial, bueno, la voy a escribir incluso, de U en dirección de X, más U en dirección de Y, más U en dirección de Z o de K. Bueno, vamos a usar los vectores primitivos, I, J y K unitario. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Se acordaban de esto o no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ok. Sí. Ya sabemos, jóvenes, que necesitamos, ya tenemos omega, pero necesitamos generar un vector unitario. La pregunta es, ¿y cómo generamos un vector unitario? ¿A partir de qué? Es aquí donde observamos, jóvenes, en el diagrama o en el esquema. De hecho, voy a tomar ese esquema. Voy a agarrar, fíjense, ese esquema. Aquí está, voy a agarrarlo nuevamente. Solo a él, joven, para que lo tengamos abajo. Muy bien. Me dicen, jóvenes, si lo logran ver, ver a detalle. ¿Lo ven bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Aquí, jóvenes, como se dan cuenta, ¿qué información tengo del dibujo o del esquema? A ver, jóvenes. Jóvenes. Distancia entre cada punto, ingeniero. Importante. Lo que tenemos, jóvenes, básicamente son posiciones, ¿de acuerdo? Y acabamos de Ok. decir, jóvenes, que nosotros para generar un vector unitario no ocupamos conocer algún tipo de vector o de familias de vectores en específico. En este caso son vectores de posición. Ya nos dimos cuenta, jóvenes, que la velocidad angular omega, que va en este sentido vista desde C, es la que nos interesa, miren. ¿A lo largo de qué eje, jóvenes? Bueno, a lo largo de todo el sistema, pero podemos referenciarnos a lo largo del eje ABC. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Entonces necesitamos un vector, jóvenes. Un vector. Escuchen bien, chicos. Un vector a lo largo de esta barra, jóvenes. De R, B y A. Necesitamos ese vector, jóvenes. Ese vector que describa las coordenadas desde R, B y C. Y con ese vector vamos a aplicar el vector vamos a determinar el vector unitario. Voy a escribirlo de la siguiente manera, jóvenes. Vectorialmente hablando, necesitamos, jóvenes, el vector de posición R
de C, del punto C, jóvenes, con respecto a A. ¿De acuerdo? Necesitamos el vector R de C con respecto a para poder determinar, jóvenes, nuestro vector unitario que vamos a usar para poder determinar las componentes de omega. Ahora, R de C con respecto a, jóvenes, encontrarlo así normalmente, aunque sea con los puntos, no es tan fácil. Tampoco es cosa del otro mundo, jóvenes. ¿Qué significa R de C con respecto a, jóvenes? Vimos esa relación de R de C con respecto, bueno, en la relación de un punto con respecto a otro. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿O no se acuerdan? Chicos, Sí, ingeniero. aquí es igual. A ver. Así como RC menos RA sería. Ah, ¿así sería o cómo? Bueno, yo pienso que así. ¿Se acuerdan que vimos esa RC con respecto a, creo que en el capítulo 11, cuando decíamos, ya vamos a ver, cuando vimos sistemas, jóvenes, dependientes, si mal no recuerdo. Por aquí, ven. ¿Se acuerdan? Sí, correcto, miren, X de B con respecto a es X de B menos X de A, ¿de acuerdo, chicos? De acuerdo, ingeniero. Ahora, esto sería R de C menos R de A. Ahora, si yo ubico el vector R de C y el vector R de A, debo, jóvenes, ubicar esas componentes del vector a partir de un punto de referencia. ¿Cuál sería el punto de referencia lógico, jóvenes, del cual debemos de partir nosotros para encontrar los diferentes tipos de vectores? B. B, seguro. Jóvenes, si nosotros nos ubicamos en un sistema, en un plano cartesiano, ya sea en 2 o 3 dimensiones, ¿cuál es nuestro punto de referencia siempre? Donde generalmente partimos para poder determinar las demás posiciones o fuerzas o aceleraciones, etcétera, de cualquier vector en el espacio, o en el plano, o en el eje. 1, 2 o 3 dimensiones. En E, ingeniero. En el eje, ¿y el eje cómo lo conocemos? En el punto 0, 0, 0. ¿Ese se conoce el punto? ¿Cómo se conoce ese punto, jóvenes? Donde se intersecan todos los ejes. Punto de origen. El famoso punto origen. Es el punto, como decía un compañero por ahí, de referencia 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces podemos, jóvenes, partir de allá, de ahí. De hecho, chicos, si lo vemos muy claramente, este realmente R de C con respecto a, que es R de C menos R de A, lo podemos, como vamos a partir del punto E, jóvenes, como esta referencia, muy importante, chicos, hacia el eje. Otra cosa importante, el vector unitario que vamos a determinar es con respecto al eje de rotación. Ya nosotros ya quedamos claros, jóvenes, que el eje de rotación, chicos, cualquier punto que pase por él es un punto que para nosotros no tiene movimiento. Ahora, fíjense lo interesante. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ingeniero. Entonces determinemos, jóvenes, la ubicación del vector A con respecto a E y del vector, jóvenes, C con respecto a E, que es el origen. En pocas palabras, jóvenes, R de C con respecto a se puede escribir también como R de C con respecto al punto E del origen menos R de A con respecto al origen, al punto E. Es esto mismo de arriba, jóvenes. ¿De acuerdo, chicos?
Sí, ingeniero. Bueno, hagamos algo. Encontremos entonces las coordenadas del punto R de C con respecto a E. A ver, chicos, ¿cuáles serían? Obviamente, como es lo mismo, es como tener R de C menos R de E. Pero R de E es el origen, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Van siguiéndome? Ok. La ubicación de C, jóvenes, ¿cuál sería en el espacio? Tomen en cuenta, jóvenes, que aquí está el eje positivo de Y, está el eje positivo de Z y está el eje positivo de X en esa dirección. Jóvenes, vectorialmente, ubíquenme desde el origen, jóvenes. Lo voy a hacer en negro. Al punto C. Desde el origen. Eso significa, jóvenes, escribir el vector, jóvenes, en sus componentes, miren, x, y, z, menos las componentes x, y, z de RE. Pero eso está en el origen, va que esto sería 0i, coma, que, bueno, de hecho pongámoslo como sumado, sumémoslo, jóvenes, porque al final no es sumado. No se pueden sumar diferentes ejes. Más 0j más 0k. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Y cuáles serían las componentes del vector RC? Ese creo que me identifiquen. El RE, el RE es facilito. El RC, jóvenes. Con respecto a Y, jóvenes, ¿cuál sería la coordenada con respecto a Y? Perdón, con respecto a X unitario. 350. Dice su compañero que 350. ¿Qué dicen ustedes? En dirección Y. Está en milímetros. Sí. Sí, ¿no? Si quiero llegar, jóvenes, hasta C, me debo de mover con respecto a X, jóvenes, sobre el eje positivo hasta acá. Sobre C a 135 más 135, 350i. Muy bien, positivo. Vamos con Y. ¿Cómo sería Y? Negativo 100. Dice su compañero negativo 100. ¿Qué opinan los demás? Sí. 100 en dirección J. De acuerdo. Bien, porque tenemos que bajar, muchachos, 100. Miren, estos 100 de acá. Y una vez que bajamos estos 100 de acá, jóvenes, ¿cuánto tenemos que movernos en Z? Ojo, ¿vieron? Se fijaron que bajamos, ¿verdad? El eje Y. Por eso es negativo. Miren, bajamos al 100. No subimos. Bajamos y pasamos al eje negativo de la Y. Lo mismo puede ser para el eje negativo de la Z o el eje negativo de los X. Muy bien. Excelente. ¿Y para Z, jóvenes? 200. Tengo que llegar para acá. ¿Lo ven, jóvenes? 200. Sí, ingeniero. A ver, jóvenes, aquí pueden preguntar. Más 200. K. Menos. Aquí podemos preguntar, jóvenes. Y quiero que pregunten. Los que tienen dudas. ¿Tienen dudas, jóvenes, de esas componentes vectoriales? El punto C, jóvenes, está ubicado a 350 a lo largo del eje X, a 200, si ustedes se fijan aquí por la placa, miren, a lo largo del eje Z, y a menos 100, jóvenes, a lo largo del eje Y. ¿Se fijaron? ¿Lo ven? Chicos. Jóvenes, ¿vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo quedan, jóvenes, las componentes del vector de RC con respecto a E? Que eso no es lo que ocupamos aquí. ¿Sería igual a cuánto? Esto menos esto. Vamos a restar, jóvenes, o sumar ejes con ejes. Lo demás no nos interesa.
Fíjate, 350i menos 0i, 350i. Menos 100 más 0, o menos 0, como quieran, da menos 100. Y esto da más 200k. Todo esto, jóvenes, en milímetros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, ingeniero. Vamos bien, chicos. Voy despacio. Este ejercicio quiero que lo vayan digiriendo tranquilamente. Voy despacio. ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué necesitamos encontrar? Recuerden que al final necesitamos el vector R de C con respecto a A, para poder generar después el vector unitario y poder determinar a omega en forma de vector. Miren lo que estamos haciendo, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero también hay que ser cuidadosos. ¿Qué vector necesitamos ahora? ¿El vector R de quién, jóvenes? R de A con respecto a E. R de A con respecto a E. Muy bien. Ahora el vector A está aquí, jóvenes. R de E sigue siendo R de A menos R de C, de la misma forma. Y R de C ya sabemos, jóvenes, que sigue siendo las componentes del origen. 0i más 0j más 0k, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ahora denme los vectores RA. De hecho, voy a preguntar directamente. Uno por uno, jóvenes. Ok. Voy a buscar una persona de nuestro grupo al azar. Vamos a empezar con un varón. Está Howard. Howard. Están huyendo, jóvenes. Está Howard. Sí, ingeniero. Ok, Howard. Es Nelson, de hecho. Su apellido es Howard, ¿verdad, Nelson? Nelson Guerrero. Ok, Nelson. Quiero que escriba ahí, porque veo que no tiene seguramente chats. ¿Cuál sería la coordenada para este vector RA? La coordenada en X. Recuerda que tengo que llegar al punto A, Howard, este que está acá, partiendo del origen. ¿Cuál sería la coordenada en X? ¿Cuánto tendría que moverme a lo largo de X para llegar a ese punto, Howard? Según nuestro plano, el plano que está ahí dibujado. ¿Respuesta, Howard? ¿Alguna idea, Howard? Está viendo el dibujo, Howard. Lo identifica el dibujo, el esquema. Recuerde que me tengo que mover de aquí, Howard. Lo voy a escribir. O lo voy a dibujar. Desde el origen hasta A, Howard. Aquí. Así como me moví desde E hasta C. Ojo, por los planos. Por los ejes, perdón, por los ejes. Mírelo bien, Howard. ¿Cuánto me tengo que mover para X? Primero para X, si quiero llegar a ese punto, Howard. ¿No lo puede identificar, Howard? ¿100 milímetros? No. A ver, vamos a ver otra persona más. Ya va a ver, Howard. Celeste. ¿Está Celeste? Sí, ingeniero. ¿Cuánto me tengo que mover, Celeste? A lo largo de X. El eje X es este, jóvenes. Miren los ejes, jóvenes. Esto está fácil, chicos. Esto es algo que ustedes ya deben saber desde, ¿qué? Secundaria, diría yo. X, Z y esto es Y. Para llegar al punto A, partiendo de Celeste, a lo largo del eje X, ¿cuánto debo de moverme? 0. 0. Excelente.
0, jóvenes. Si ustedes se fijan, no necesito moverme a lo largo de X para llegar a ese punto. 0. Más. Ok, voy a preguntarle a alguien más ahora. Kevin Josué. ¿Está Kevin? Kevin. A ver, Kevin. ¿Cuánto me tengo que mover a lo largo de Y ahora para llegar a ese punto? En X no ocupamos movernos a lo largo de X. 0, estamos claros con eso. Miren, no hay ningún movimiento para llegar ahí directamente en X. No ocupamos movernos en X. Para Y, ¿cuánto sería, Kevin? Pero puede escribir, Kevin. ¿Cuánto sería, Kevin? Ah, Kevin. Contestó Kevin, jóvenes. Sí, la tengo puesta ahí, ve, Kevin. Ahí está, ve. La ve. Necesito saber cuánto. Ya dijimos que para Y, 0. Para X, Howard, ya identifica los ejes. Este es el Y. Este es el eje Z. Y este es el eje X. Listo, ya. Perdón, Kevin, listo. ¿Lo tiene, Kevin? ¿Sí o no? ¿Ya lo vio suficiente? No lo tiene. Alejandra Nicole. Alejandra. Jóvenes, me preocupan. Igual pocos puntos por participación, ya vi yo. Dani Manrique está. Sí, ingeniero. ¿Cuánto es, Dani? 100. 100. Miren, subimos 100 positivo. Jóvenes, tan complicado es eso. No creo, son cosas que ustedes manejan desde cursos hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Si es el eje Y. J. ¿Perdón? ¿En qué dirección? J. J, muy bien. Muy bien. Jóvenes, ¿y quién me quiere dar cuánto nos tenemos que mover para Z? Vamos. Y para Z, jóvenes. 0, ingeniero. 0. Excelente. Mire, sencillo. Si yo me quiero ir desde el punto de origen a A, solo me tengo que mover 100 para arriba. Jóvenes, si me quisiera mover para D, ¿cuánto me tengo que mover? Desde el origen. En X 350. En X Y en los demás, 350. En los demás 0. Muy bien. A ver, alguien más que me responda. Si me quisiera mover, jóvenes, hasta el punto B que está en el centro de la placa, ¿cuánto tendría que moverme? ¿Cuánto para X? 175. 75. Ok, ¿cuánto para Z? Para Y, perdón, para Y. 0. 0. Menos 100 sería, ¿o no? Bueno, 100 para jóvenes, hasta el punto B aquí. Es necesario que me mueva a lo largo de Y para llegar No. a ese punto. No. No. Me puedo mover, jóvenes, 175 para X. ¿Y después cuánto, jóvenes? 0 para... 0 para Y. Bien. ¿Cuánto para Z? 100 para Z. Y 100 para Z. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Y si quiero irme para F?
0 para X, 0 para Y y 200 para... Y 200 para Z. Muy bien, jóvenes. Sencillo. Me preocupa. Me estaban preocupando, fíjense. Muy bien. Ya tenemos las coordenadas, jóvenes, de R a C también. Bueno, no, perdón. No las hemos dicho directamente. R a C, jóvenes, entonces sería igual a... Es el que me interesa. A ver. Perdón, R a C. R... AE, perdón, AE. Sería 0 menos 0, 0. 100 positivo menos 0, 100 positivo. Y 0 menos 0, 0. Miren. Estas serían las coordenadas. 0, 100, 0. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Solo tengo una consulta. Diga. Cuando preguntó, dijo lo del 200 en el eje Z, ¿por qué es positivo, ingeniero? Ah, porque así está referenciado el eje. ¿Cómo están marcados? Jóvenes, ustedes tienen que guiarse por el eje como está referenciado. No como de repente uno cree, ¿no? ¿Por qué pensó que era negativo? ¿Por qué pensaría usted que no es positivo? A ver, le voy a hacer la pregunta. No, claro, sí, que por eso tengo la duda. O sea, tampoco desconozco cómo sería en negativo. Ah, es que negativo sería, se lo voy a volver a dibujar. Aquí voy a volver a copiar el dibujo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lo ve? Sí, sí. Bueno, jóvenes, no hay una regla o no hay una ley que me diga que el eje X debe ser exactamente sobre el eje horizontal. No hay una regla que me diga también que Y debe estar, jóvenes, siempre dirigido de manera vertical. No. Yo le puedo nombrar los ejes como yo quiera, pero yo debo identificar para dónde es positivo y para dónde es negativo. De hecho, jóvenes, alguien pudo haber dicho que para abajo, desde el punto origen, era positivo. Ok. En este caso, es fácil identificar cuál es el signo de los ejes de acuerdo al autor propio del problema. Si usted se fija, el autor dijo aquí, mantuvo la idea de que este eje, miren, es el eje X, ¿está de acuerdo? Sí, sí. Entonces, hacia la derecha, desde ese punto, van a ser positivos, porque así está marcado, miren. Porque eso sobreentiende que para el otro lado, desde ese punto de origen, debe ser los negativos. Para arriba, ¿quién está? Según el autor. Y positivo. El eje Y positivo. Y para acá, saliendo, vamos a ir como de la hoja, ¿está quién? Z. Z positivo. Positivo. Los negativos serían entonces para abajo, miren. Si me voy a mover hacia abajo, miren, del punto E, sería el Y que. Negativo. Y por eso fue que uno de los valores no salió negativo. Aquí está, miren, el menos 100. Cuando nos movimos para el punto C, nos tuvimos que bajar 100, miren, hacia el eje negativo. ¿Está de acuerdo? Ya. Hacia acá atrás, hacia la izquierda sería ¿quién? X negativo. Y hacia allá, hacia el fondo, pero en lado contrario, miren, como entrando a la página, ¿quién sería? Ahí sí, el Z negativo. Z negativo. Gracias, ingeniero. Yo me tengo, jóvenes, pareciera que fuera fácil, pero hay que ubicarnos allí en el espacio y ver eso como en nuestra mente en 3 dimensiones. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Como que estás viendo un cubo. Ahí están todas las dimensiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Vuelvo y repito. Esto no es algo que no hayan visto, jóvenes, en algún momento, en alguno de sus cursos. Incluyendo la forma. Ya encontramos, jóvenes, las dos, el R de C con respecto a E y el R de A con respecto a E, que son las diferencias que nos interesan para encontrar el eje, o sea, la referencia de A hasta C, que es el que nos interesa, el eje. Conocer el vector de posición AC o CA, como quieran verlo. Ojo, mucho cuidado. Ahora sí, jóvenes. Ahora, 2 puntos.
Entonces, el vector de interés de nosotros, que es R de C con respecto a A, miren, R de C con respecto a, jóvenes, que es igual a R de C de respecto a E menos R de C perdón, R de A con respecto a E, que ya los calculamos. Solo hago la diferencia. ¿Quién es R de C con respecto a E? Aquí está, 350 menos 100 más 200. Aquí lo voy a escribir mejor, miren, jóvenes. 350i menos 100j más 200k, ¿de acuerdo? Todo eso menos R de A con respecto a E. ¿Quién es ese? 0i más 100j más 0k. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y ahí va a tener, jóvenes, el vector R que me describe la posición del eje de rotación de CA o de AC, como quieran verlo. Bueno, no es como quieran verlo, porque recuerden que cambia. Si lo veo desde otro punto, si lo veo desde el punto de RA a C, sería al revés. Entonces sí cambia vectorialmente la posición, pero en magnitud sigue siendo el mismo. A ver, jóvenes, ¿cómo quedaría ese vector que necesitamos nosotros para encontrar un vector unitario que esté referenciado sobre el eje? Eso es importante. Entonces vamos a, porque ese es el eje de rotación, ¿verdad? Ahí ese es el eje por donde está moviendo la velocidad angular omega de manera muy directa, los 9 radianes por segundo, que están en forma de magnitud, que yo las quiero determinar en forma de vector. ¿Cuánto da eso? 350i menos 0, 350i, ¿de acuerdo? Sí. Menos 100. Ajá, ¿cómo quedaría ese segundo? Ayúdenme. Menos 200. Menos 100j, menos por más menos, menos 100j menos 200j, correcto. Más 200 menos 0. 200. Más 200, ¿en qué dirección? K. Miren, ahí está la dirección. Jóvenes, ya tengo el vector. Un vector, mejor dicho, de posición, que es, jóvenes, el vector de posición del eje, ¿de acuerdo? Las coordenadas, mejor dicho, del vector de posición del eje que describen al eje desde el punto A hasta el punto C. ¿Sí, jóvenes? Sí. Con ese vector, jóvenes, nosotros podemos determinar un vector unitario, que es un vector que nos va a interesar o que nos interesa, jóvenes, para poder escribir a omega en forma de vector. Entonces, jóvenes, encontremos ese vector unitario a través de esta relación que acabo de subrayé. Miren, el vector unitario de interés, que podemos llamarlo, ¿cómo quieren llamarlo? ¿Quieren seguirlo llamando U, jóvenes? ¿Lo llamamos Sí, U? hasta Si Sí. lo seguimos llamando unitario, ok. Ese unitario, jóvenes, va a salir del vector R de C con respecto a, ¿entre quién? ¿Entre la magnitud de quién? De ese mismo vector, ¿están de acuerdo? Chicos, Sí. arriba, ¿cómo me queda? A ver, ayúdenme arriba, ¿cómo me queda arriba? 350 y 350i menos 200j menos 200j. Ajá, más 200k. más 200k, 200k. correcto. Siempre pongamos las unidades, milímetros. Todo eso entre la norma del vector. ¿Cuál es la norma del vector? Es la raíz, no importa que sean en 3 dimensiones, de la, mire, de sus vectores en milímetros, en este caso al cuadrado, más negativo 200 milímetros al cuadrado, que da positivo, más 200 milímetros al cuadrado. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Deme la norma de abajo, jóvenes. Quiero saber cuánto queda. Ese es Pitágoras. Ese es aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, no el teorema de Pitágoras. Sí.
Sí, para el sistema. Voy a copiar otra vez los vectores de arriba. Ustedes denme, jóvenes, cómo queda la magnitud de ese vector. ¿Cuánto les quedó A abajo? mí me da 450, ingeniero. 450 unidades. Milímetros. Milímetros. Jóvenes, se dan cuenta que los milímetros con los milímetros se cancelan. Y este vector queda adimensional, como es una de las condiciones de un vector unitario. O sea que este vector, con este vector, jóvenes, que está a lo largo de ese eje, yo puedo usarlo para varios tipos de otros tipos de vectores. Ya sea un vector de velocidad angular, ya sea un vector de aceleración angular, ya sea un vector de fuerza, ya sea un vector de posición, para poder valerme de él y escribir una magnitud en forma vectorial. Ok. ¿Qué hago ahora? Dividir, miren, en cada término entre el elemento de abajo. 350 entre 450. $0.78. ¿Cuánto? 0.78. ¿Lo puede escribir ese valor que le dio en fracción? ¿En un número, de fracción? Bueno, dicho, en forma de fracción, perdón. 39 sobre 50. Seguro, no creo. Pongan 350. 7 novenos. 350 fracción 450. ¿Cuánto le da? Sí, 7 novenos. 7 novenos. Mira más bonito, ¿no? 7 novenos, ¿en qué dirección? Ojo, no se les olviden. La dirección sigue siendo importante. Y Dirección I. El siguiente queda menos entre más da menos. 200 sobre 450, jóvenes. Siempre en forma de fracción, ¿no? 4 novenos. 4 novenos. Novenos. J. Menos entre más. No, perdón. Más entre más da más. ¿Cuánto es 200 entre 450? ¿Otra vez? 4 novenos en dirección K, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué unidades tiene ese vector? Adimensional. Así como está, no tiene unidades. Jóvenes, ¿cuál es la otra condición de un vector unitario? Es 1. ¿Qué La es magnitud es 1. Magnitud ¿Qué es de la- 1? La magnitud. La magnitud, jóvenes. Eleven esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, ¿cuánto da? No ocupamos ni sacar de la raíz. Si eso da 1, la magnitud es 1, ¿no? Pongan 7 novenos al cuadrado, más 4 novenos al cuadrado. Otra vez más 4 novenos al cuadrado. ¿Cuánto les da, jóvenes? 1. 1. 1. ¿Es un vector unitario? Sí. Sí. Y ese vector unitario está sobre el eje de interés. Eso es importante, jóvenes. No es que vamos a encontrar cualquier vector unitario a lo loco. No, necesitamos un vector unitario que esté, jóvenes, sobre los puntos de interés. Y ese vector, jóvenes, ya con ese vector ya podemos entonces encontrar perfectamente omega. Ya vimos que la norma de ese vector U es 1. ¿De acuerdo? Entonces agarro omega y digo, bueno, omega en forma de vector, que es la forma que me interesa, es igual a omega magnitud por el vector unitario U. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Eso es igual. ¿Cuánto valía el omega? ¿Cuánto vale el valor de omega, jóvenes? 9 radianes. 9 radianes por segundo. Multiplicado por ese vector unitario, que es 7 novenos I, menos 4 novenos J, más 4 novenos K. Y este sí tiene unidades, metros por segundo. Entonces, jóvenes, podemos escribir omega como ya queremos en forma de vector, sin alterar nada. Miren la ventaja de haberlo colocado sobre 9, ¿va? Esto queda 7i menos 4j más 4j radianes
por segundo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jóvenes? Jóvenes, y si ahora saco la norma, ese vector, ¿cuánto debería de darme? Jóvenes, si yo le quiero encontrar la magnitud de ese vector, ¿cuánto debería darme? Uno. Perdón, aquí el último era acá. 1. Aquí no, aquí ya no da 1. ¿Cuánto debería darme este vector omega? Si le saco la norma. 1. 9, perdón. 9. Prueben, jóvenes, 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 9 al cuadrado, la raíz de eso, ¿cuánto da? Da 9, ingeniero. ¿Perdón? Sí, da 9, Da ingeniero. 9. Ven, jóvenes, no alteren nada el vector, solamente lo reescribí de una forma que me va a ser más útil por lo que necesito y por lo que ando buscando. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, ingeniero. Solo hemos manipulado nuestra relación hasta este momento con lo que nosotros hemos aprendido en cursos anteriores. Esto generalmente se ve en cursos de álgebra lineal o famosos vectores y matrices, ¿se acuerdan? Sí. No suele ser tan sencillo realmente al inicio, ¿va? Pero miren, ya tenemos omega. Ok, con omega, jóvenes, ya resolvimos casi todo lo que necesitamos, porque omega es la clave en este problema. Aunque aquí, jóvenes, necesito yo encontrar la velocidad en qué punto. Esta es la ecuación que vamos a usar primero, jóvenes. Necesito encontrar la velocidad en qué punto, jóvenes. Jóvenes, ¿en qué punto me piden la velocidad, jóvenes? En F. En el punto E, en la esquina F. Muy bien. Entonces, la velocidad en F, jóvenes, vamos a encontrarla primero en forma de vector, después la podemos a magnitud, es igual a omega. Jóvenes, aquí no pongo omega en F. ¿Por qué creen que no pongo omega en F? ¿Por qué solamente omega? Porque, jóvenes, todo el sistema se mueve a la misma velocidad. Recuerden que la velocidad angular, ¿cómo es? Constante. Constante. Esa velocidad es para todo el sistema. Todo el sistema se mueve a la misma velocidad. Entonces no es necesario que yo le ponga F, ni D, ni nada. Ahí no. Ah, pero aquí sí, jóvenes. ¿Cruz quién? RDF. Cruz RDF. Muy bien. Cruz RDF. La cosa, jóvenes, esta es... ¿Quién es RDF, joven? Alguien me dirá, profesor, pero RDF está sencillo. RDF solamente son los 200 a lo largo de Z. ¿Qué opinan? Medidos del origen, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Sí. Realmente es cierto. Un vector RDF medido desde el origen, sí, solamente son la coordenada del eje Z, 200. 0 para I, 0 para J y 200, jóvenes, ¿para quién? Z. Para acá. 200 para Z. Pero, jóvenes, resulta el caso que hay un problemita si yo tomo ese vector desde ese punto de referencia al origen al punto F. Que si ustedes se fijaron, jóvenes, este omega, que me sirve para cualquier punto, pero está medido con respecto, o lo encontramos con un vector, jóvenes, referenciado al eje de rotación. Y el eje de rotación es el eje ABC. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces lo que necesitamos, jóvenes, realmente es un vector F, un RF,
que esté coordenado o que sus coordenadas vayan referenciados, jóvenes, a cualquier punto, escuchen bien, a cualquier punto sobre el eje. Puede ser el punto A, puede ser el punto B o puede ser el punto C o cualquier otro punto que esté a lo largo del eje. En pocas palabras, jóvenes, nosotros necesitamos el vector, no el RF, sino más bien el RDF con respecto a cualquiera de esos puntos. ¿Cuál creen que es el más visible, el más fácil de poder identificar? El RF con respecto a, con respecto a B o con respecto a C. Recuerden que al final vamos a partir siempre del origen para encontrar ese RF, que es el vector F del punto F al eje, a cualquier punto del eje, jóvenes. ¿Cuál será más fácil? ¿El de A? Vamos a buscar los que ya están dados. ¿El de B o el de C? El de A, ingeniero. ¿Va que se ve más fácil el de A? Sí, El de A se ve el más fácil. Vemos entonces RDF con respecto a. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. SRF con respecto a lo vamos a encontrar igualito como encontramos los anteriores. Eso sería R de F con respecto a quién creen ustedes. AE. A E, al origen, perfecto. Menos R de A con respecto a quién. Ajá. AE también. A E también. Y eres más fácil. Y puede ser con respecto a, no importa. Veamos, jóvenes, rápidamente. Las componentes de este menos las componentes de este. Las componentes del vector F con respecto a E, ¿cuáles serían? A ver, rápidamente. F con respecto a E solamente tiene componente a lo largo de qué eje para llegar a ella. ¿Perdón? Z. A Z, correcto. 0i más 0j más ¿cuántos a lo largo del eje Z? 200. 200k. Menos, ahora veamos, de RAE. De RAE también solamente tiene una, ¿se fijaron? Pero esa es con respecto a quién. De A. Solo en Y sería. Solo en Sobre Y. Y, ¿cuánto? 100 milímetros. Positivo 100. ¿Se dieron cuenta que hubiera querido ir a B? El F hubiera sido el mismo, pero a B, jóvenes, hubiera sido 175 y después 100. Si hubiera sido a C, 175, 350, 200 y después negativo 100. Vámonos, Pepe, por el que tenga menos puntos para coordinación. En este caso sería, perdón, aquí sería entonces 0i, ¿verdad? Más 100j, ¿de acuerdo? Más 0k, ¿de acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y ya tengo el R de F con respecto a, que es el vector que me interesa aquí. Sería 0i menos 100j, ¿están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Menos por mata menos 100k. Unidades, milímetros. Y ya tengo, jóvenes, todo preparado para trabajar el producto cruz. Ahora sí, jóvenes. Digo, bueno, voy a aplicar entonces y encontrar el vector F. Un producto cruz. Jóvenes, ¿un producto cruz qué es? ¿Cómo puedo, jóvenes, escribir un producto cruz? Con una matriz de Ah, 3×3. Con una matriz. En este caso sería I, JK. Signos más, ¿se acuerdan? Menos más, así es, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Sí, ingeniero. Ahora que escribo aquí abajo de esos componentes, de esos ejes, perdón, de esos vectores unitarios. Las componentes de cada vector. El primero por omega. ¿Cuáles son las componentes de omega? ¿Cuáles son las componentes de omega? 7
7. 7 menos 4 y 4. Perfecto. ¿Y cuáles son las componentes del vector R? 0, menos 100, está en milímetros, y 200. La respuesta va a caer en milímetros por segundo, porque es velocidad. ¿Y qué voy a hacer ahora, jóvenes? ¿Encontrar qué? El determinante. El determinante de esa matriz. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Me detengo un momento? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, pregunten aquí ahora, me detengo. Voy despacio. Este ejercicio, radio rato lo pudimos haber terminado si hubiéramos ido así rápido. No, me interesa ir despacio porque no entiendan. Hasta aquí todo lo que hemos estado analizando, jóvenes. ¿Vamos bien? Si ustedes se fijan, realmente, en teoría, todo esto que hemos estado, jóvenes, resolviendo para este ejercicio, no es nada nuevo. O sea, matemáticamente y físicamente hablando, no es algo que no hayamos visto o entendido en alguna clase de las que ya pasaron. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Solo estamos aplicándolo. Muy bien, bueno. Ahora encontremos el determinante de ese vector. Vamos a encontrar entonces este vector o esta velocidad, mejor dicho, en forma de vectorial. Después la podemos pasar a magnitud, si queremos. ¿Cómo encontramos este determinante? ¿Qué hacemos? A ver, recuérdenme. ¿Qué hacemos? ¿Qué paso sigue una vez que tenemos planteada la matriz? Para encontrar, jóvenes, la componente I, que va a ser más I, abro llaves o paréntesis, como quieran. ¿Qué hago? ¿Verdad, jóvenes? Que elimino la fila y la columna de I, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Y después, jóvenes, hago el producto cruzado. Mire, de este por este, menos, dice la regla, este por este. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sería menos 4 por 200, ¿de acuerdo, jóvenes? Menos, ¿quién? Ayúdenme, menos quién. 4. Menos 4. 4 por menos 100. Sí, o menos 100, correcto. Ahí tenemos el que está. Ahora vamos al segundo. Menos, dice la regla, J, la componente del vector J. Y ahora me dice la regla, bueno, ahora lo que hace usted es eliminar siempre esa columna y esa fila. Y lo que sobra, jóvenes, lo hace también cruzado. 7 por este menos 0 por esto. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Lo demás ya que he repetido. Sería 7 por quién? Por 200 menos... Ajá, jóvenes. 0 por 4. 0 por 4. Perfecto. Más... Aquí voy a ponerlo aquí. Más K. Miren, más menos más. Miren. Lo mismo. Elimino ahora esta de aquí, jóvenes. Y me queda 7 por negativo 100. ¿De acuerdo? Menos De acuerdo. 0 por menos 4. 0 por negativo 4. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Sí. Desarrollemos Sí. entonces. Entonces la velocidad en el punto F, escrita de forma, miren, vectorial, sería... ¿Cuánto da el primer término? En dirección I. Sería 4 por 200 por negativo 4, creo que es negativo 4 por 200 más 4 por 100. ¿Cuánto da, jóvenes? Negativo 400. Confirmo. Negativo 400. Bueno, después me dan las unidades. Negativo 400 en dirección I. El que sigue, la J.
El J está fácil. ¿Cuánto es? ¿Menos cuánto? 1400. Negativo Menos 1400. 1400 dirección J. ¿Y el K? También está fácil el K. Menos 700. 700. ¿Qué unidades tiene esto, jóvenes? Metros por segundo. No, metros no, porque no convertimos. Milímetros, perdón. Recuerden que nunca convertimos que nunca lo hicimos, ¿va? Mantuvimos Vale. los milímetros, las unidades de R, ¿se fijan? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? Sí, ingeniero. Cuidado con eso. Entonces es milímetros sobre segundo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto es, jóvenes, bueno, si fuesen en metros, podemos escribirlo en metros, jóvenes, no hay ningún problema. Sería negativo 0.4 menos 1.4, esto es I, esto es J, menos 0.7, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Dividan 400 entre 1000, jóvenes, les va a dar 0.4. 1400 entre 1000 les va a dar 1.4. Y el otro. Jóvenes, denme Ingeniero. esto. ¿Perdón? ¿Y los radianes ¿Cuáles radianes? de W? De De omega. omega. Bueno, muy buena pregunta. Jóvenes, el radián es una forma de escribir o de determinar la velocidad angular. El radián, jóvenes, en sí no es ninguna unidad estándar de ningún sistema. Solo es una forma de poder entender en qué referencia, ya sea con respecto ya sea a grados, a radianes, revoluciones o revoluciones o ciclos, está un sistema. Pero una vez que estamos encontrando otra variable, el radián ya no nos sirve como unidad, sino que nos vamos a la unidad estándar. De hecho, por ejemplo, lo que tu compañero dice es lo siguiente, y es válido. Este 4, jóvenes, ¿qué unidades tiene? Este negativo 4. Este negativo 4, ¿qué unidades tiene? Radianes sobre ¿qué? Radian. Sobre segundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Y al multiplicarla por 200, ¿qué unidades tiene 200? Milímetros. Milímetros. Si yo uno de estos dos, alguien diría, eso es, profesor, radianes por milímetro sobre segundo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. ¿Quién me preguntó por esto, por radian? Yo, ingeniero. ¿Su nombre? Kevin Corea. Kevin, perfecto, Kevin. No es descabellada la pregunta para nada. Uno dice, ¿y el radian qué pasó? Es que el radian, una vez que ya, el radian solo me sirve para amplificar la velocidad angular o para ver las posiciones angulares. Pero una vez que yo encuentro otra variable, que aparezca el radian, pero por ahí se mezcla, el radian básicamente desaparece. Y se queda la unidad estándar o la unidad que corresponde, jóvenes, al sistema que estamos buscando. El radian no es una unidad en sí, pero de alguna manera la utilizamos de esa forma. Pero en este caso yo no puedo decir, esta es velocidad, la velocidad es radianes por milímetros sobre segundo, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, una cosa sí hay que tener cuidado, jóvenes. Si vamos a trabajar con velocidades angulares o con ángulos, jóvenes, o con desplazamientos angulares, mejor dicho, siempre trabajamos en qué, jóvenes, para evitarnos cualquier problema, porque si esto estuviera en otra unidad, si esto fuera grados o revoluciones, sí tendríamos un problema. Siempre pasemos todos los jóvenes, todo eso que es angular, ¿a qué? ¿Con qué lo vamos a trabajar, jóvenes? A ver, chicos. El radian se puede escribir en términos. Lo voy a poner acá.
el radián, jóvenes, se puede escribir en términos de ángulo, en términos de revoluciones o en términos, bueno, realmente son ciclos. Jóvenes, un radián o un pi radián, ¿a qué es igual? ...180 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ingeniero. Es como que le digan 2 pi radianes, ¿a qué es igual 2 pi radianes? 360 grados, que es un ciclo. Eso es una revolución. Y esto es una revolución. Lo que nos está indicando en este tema es que es un sistema completo. Pero la forma correcta de trabajar, jóvenes, con variables, con diferentes variables, ¿sí? Ya sean de velocidad, etcétera, siempre es que cuando vamos a trabajar, jóvenes, omega o alfa debe estar en radianes. Si está en grados o en revoluciones, pasemos los radianes a fuerza, ok, porque esa es la vamos a decirlo así, la unidad base para trabajar, jóvenes, de sistemas angulares de cualquier tipo. Y es válida la pregunta. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el radián? No, una vez que ya se mezclan con otras unidades, que ya deja de ser velocidad angular, sino que velocidad, jóvenes, en cualquier punto o en cualquier referencia, se utilizan las unidades estándar, que en este caso serían milímetros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Ok, muy claro. Estamos de acuerdo. Vuelvo y repito. Aunque usemos el radián como unidad, al momento de que ya no estemos utilizando omega ni alfa o el ángulo, sino que aparezca otra unidad, otra referencia, otra variable, olvidemos del radián, porque el radián, jóvenes, no es estrictamente una unidad en ningún sistema. No es una unidad base de ningún sistema. Solo es como, vaya, es como ciclos, jóvenes. Si yo les digo, esa polea dio 40 ciclos. ¿El ciclo es una unidad? No, ingeniero. No. No. Pero si yo les digo ciclos, ¿les da una idea de lo que ha pasado? Que completó Sí. una vuelta. Correcto. O subió y Ustedes bajó. saben que dio una revolución. Uno dice completó una vuelta, eso es el término correcto. Uno dice una revolución, pero uno completar una vuelta, cerrar un ciclo. Si yo les digo, eso dio 40 ciclos, perfectamente ustedes dicen, dio 40 vueltas. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el ciclo no es una unidad, pero es una referencia. Similar ocurre con el radián. ¿Ok? Lo mismo con la revolución, lo mismo con los grados. ¿Ok? Hacen una referencia. Como unidad para trabajar, jóvenes, entre comillas, como unidad, hablando de la unidad, trabajamos siempre radianes, ¿de acuerdo? De ahí podemos jugarnos, la podemos pasar, jóvenes, de radianes a grados, de grados a revoluciones, de revoluciones a grados y así viceversa, y jugarnos un poco con eso. ¿Hasta aquí, jóvenes, todo bien? Sí, ingeniero. Jóvenes, pero denme esa velocidad, jóvenes, en forma de magnitud. Ya no lo quiero en forma de vector. En forma de magnitud significa elevar, jóvenes, al cuadrado todos esos valores y sumarlos y sacarle la raíz. ¿Cuánto les da aproximadamente, jóvenes? Quiero que lo hagan en metros por segundo. Eleven al cuadrado, jóvenes, negativo 0.4 o negativo 1.4, negativo 1.7, todos al cuadrado. Súmenlos y saquen la raíz. ¿Cuánto queda? Recuerden que aunque sean negativos, al estar elevados al cuadrado quedan positivos. ¿Cuánto les da, jóvenes? 1.62. ¿Confirman? Confirmo. Confirmo. 1.62 metros por segundo, y aquí no aparece IJK, es más o menos la velocidad de este sistema. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo calidad hasta ahí? Sí, ingeniero, ¿qué operación pidió al final? Disculpe, que no escuché. Encontrar la magnitud de este vector. En vez de ponerlo en forma de vector, escribirlo en forma de magnitud. Ok, gracias. Eso es aplicar Pitágoras. Elevar al cuadrado todos estos términos y sacarles la raíz. ¿De acuerdo?
¿Sí, jóvenes? De acuerdo. Sí. Miren, jóvenes, ya encontramos la velocidad final, la velocidad en el punto F. Larguito, ¿verdad? Pues, les pregunté si habían desayunado. ¿Se fijaron por qué, verdad, jóvenes? No, hombre, no doblo. No, pero fíjense que ustedes se ponen a ver, jóvenes. Solo estamos aplicando. Lo nuevo aquí son estas formas de las ecuaciones. B y A. Pero realmente todo lo que hemos hecho, jóvenes, para llegar a eso, encontrar vectores unitarios, encontrar vectores de referencia con respecto de un punto a otro, aplicar lo que es Pitágoras, pasar ese vector unitario que nos sirve para encontrar las componentes de un vector cualquiera, de magnitud en forma de vectores, en forma vectorial. El producto cruz, encontrar determinar esa matriz determinante no es nada nuevo. No es algo que no han hecho en su vida. Pero nos falta un dato, jóvenes. Nos falta encontrar quién. La aceleración. La aceleración. Y la aceleración, jóvenes, que tiene esas dos componentes. Esperen, déjenme poner por aquí. Aquí voy a poner a... La ecuación es esa grande que encerramos, está en azul, jóvenes, todavía bien feo, todavía bien fea. ¿La ven, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, anotémosla abajo. La aceleración sería entonces el producto cruz de la aceleración angular cruz el vector R, que vamos a usar el mismo R de F con respecto a A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? El mismo punto Sí, F. Usemos siempre la referencia de A, para ya la tenemos, no la complicamos. Omega cruz R de F con respecto a A. Jóvenes, pero este nosotros ya lo encontramos, ¿no? De hecho, jóvenes, la aceleración es igual. Ahora, como alfa es 0, ¿qué pasa con todo este primer término? Se cancela. Se hace Se 0. cancela. No ocupo hacerlo. No ocupo hacer esa matriz porque las componentes de alfa van a ser 0, 0, 0. Todo se va a hacer 0. Esto se reduce a decir entonces omega cruz. ¿Pero quién es omega cruz RFA? La velocidad. La Velocidad. La velocidad F en forma de vector que encontramos. Y se reduce esa aceleración simplemente a ese producto cruz sencillo, joven. Miren. La aceleración A entonces va a ser igual, dice 1, otra vez. Bueno, lo voy a escribir aquí arriba. Otra vez la matriz I, JK. Las componentes de omega siguen siendo, ¿cuáles, jóvenes? 7 menos 4 y 4, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, ingeniero. Y la velocidad de F ya la encontramos. ¿Cuáles son? Usemos las de metros por segundo. Negativo 0.4, negativo 1.4 y negativo 0.7. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Podemos haber hecho usar las de milímetros, no hay ningún problema. Pero ya de un solo que nos queda en metros por segundo cuadrado. Aquí aparece el segundo cuadrado. Porque esto está en radianes sobre segundo. Y esto está en metros por segundo. Queda radianes por metros sobre segundo por segundo. Eso queda, jóvenes, al final en metros sobre segundo cuadrado. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno, jóvenes, como ustedes ya son expertos en esto, denme cómo queda, jóvenes. Más menos más. Más menos más. La primera. Más I. ¿Cómo quedaría el cruce? No lo voy a dibujar esta vez. Quiero ver cómo... Menos 4 por Menos 4. menos 0,7. Menos 0.7, ajá. ¿Solo eso? Menos. Menos de la relación, ajá. Negativo 1.4 Ajá. por 4. Por 4. ¿Confirman, jóvenes? Confirmo, ingeniero. Ok. El siguiente.
menos J. ¿Cómo queda? 7 por los 0.7 por negativo 0.7 menos menos 0.4 menos 0.4 ajá, menos 4 por menos 4 o por 4. o 4 Por 4 positivos, cuidado. Lo estoy dejando mentalmente, jóvenes. Más K, ajá, jóvenes. 7 7, por menos 1.4 ajá, menos ajá, menos 0.4 sí, por menos 4. correcto. Muy bien. Entonces denme la aceleración en el punto F, se me olvidó llamarle el punto F. En el punto F, jóvenes, en forma de vectores. ¿Cómo quedaría? Mucho cuidado, jóvenes, vayan despacio. Nadie lo está sacando carrera en este momento. En examen tal vez un poquito. 8.4 y me quedo con... ¿Confirman? Confirmo. 8.4i, ok. El segundo. Con el signo sean cuidadosos también. Ahí es donde podemos confundirnos también. Más 3.3 J. ¿Confirman? Confirmo, ingeniero. Ok, ya van dos. Por los dos minutos que están calculando y los otros. Jóvenes, los exámenes los quiero bien detallados. Miren, aquí no omito pasos. Estoy omitiendo algunas cosas ya al final, ¿verdad? Pero ya porque se supone que ya es repetitivo. Pero miren, yo nunca omito pasos, jóvenes, para ustedes. No espero que ustedes de repente, como por arte de magia, me encuentren algo. Sin darme un buen desarrollo del problema. La última componente. Más 11.4 en K. Más 11. Menos 11. Menos 11. Menos por el de afuera de la casa. Ah, sí, ¿verdad? Menos por menos, bueno, igual. Menos 11, ¿seguros? Sí, ingeniero. ¿Cómo? Bueno, pues. En dirección K. ¿Unidades, jóvenes, de esto? Metros sobre segundo. Segundo cuadrado. Correcto. Ahora denme, jóvenes, la magnitud de ese vector A. ¿Cómo quedaría en forma de magnitud? Eleven al cuadrado todos los términos y le sacan la raíz. $14.54. Confirmo, ingeniero. 14.5 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Si la aceleración, jóvenes, si la velocidad no hubiera sido constante, la aceleración no hubiese sido con 0 angular. Entonces habría que hacer, jóvenes, el doble producto cruz. Y bueno, el triple producto cruz, ya lo sabíamos, otro, y después sumarlos. ¿De acuerdo, jóvenes? Vectorialmente hablando. Y con I, J con J y K con K. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Todo bien. Todo bien. Ok. Todo bien. No los quiero saturar con más ideas, sin embargo vamos a irnos a nuestro libro. Bueno, nuestro capítulo 15. Y vamos a ver un poco más. Ahora, esto puede ser muy tedioso porque estos contenidos son más largos, ¿no? Hay más movimientos más adelante.
Fíjense que hay una variación del problema 1510. Dice aquí, en el problema 1510, determina la aceleración de la esquina H. Ahora aquí en la aceleración de la esquina H está de acá. ¿Lo ven, chicos? Pero pasa algo interesante, que aquí la velocidad angular ya no es constante. De hecho, disminuye a razón de ¿cuánto? ¿18 radianes sobre segundo cuadrado? ¿Qué es ese 18 sobre segundo cuadrado? 18 radianes sobre segundo cuadrado. La aceleración ¿La aceleración qué? Angular. Angular. Aquí, jóvenes, ya no puedo simplemente irme así nomás. Ya hay una aceleración angular. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Entonces ya no puedo hacer cancelar aquel término solo porque se me ocurra. ¿Entienden, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Les queda a ustedes el problema. Quiero que lo trabajen esta semana, el 15. Hagan el 15-11, jóvenes. Hagan esa variación. Y también el 15-12. El 15-14 déjenlo por fuera, ¿de acuerdo? No lo hagan. Lo voy a cambiar ese 15-14 por el 15-11, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? De acuerdo. Por el 11. Sí, que el 11 es una variación del 10. Solo quiero que practiquen Listo. qué sucede cuando ya la aceleración no es cero. Solo es un poco más de trabajo, nada más. ¿Ok? El 14, si quiere, déjenlo por fuera. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. El 15.11 y cuál otro, ingeniero. Y aquí vamos a ver la guía. Vamos a quitar el 14. Dejamos el 12 y agregamos el 11. El 11. Creo que el 17, 18 y 19 ya hicimos varios. De los demás jóvenes tienen que hacerlos. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. ¿Perdón? Sí, le digo, de acuerdo. Muy bien. Como les digo, jóvenes, cuando la aceleración ya va en disminución, hay que... y disminuye, jóvenes. Recuerden que disminuye a razón de tanto. Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Con el signo de eso. Igual es necesario encontrar el vector unitario, pasar omega en forma de vector, pasar a alfa en forma de vector. Es lo único nuevo, jóvenes. Es básicamente que hay un alfa ahora que debemos escribirlo también en forma de vector, usando el mismo vector unitario, no ocupamos otro, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Del sistema. Bueno, ya con esto, jóvenes, estaríamos listos para el examen del próximo fin de semana. No quiero perturbarlos más. Y espero regalarles este video de la clase de hoy entre mañana y el lunes. Ahí en esta semana, antes del fin de semana próximo del día del examen. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí, o todo está bien. Ingeniero, Diga. buen día. Buen día. El documento que ha estado trabajando lo va a compartir también. Ah, sí, está bien. Fíjense que de hecho lo voy a hacer ahora. Lo voy a imprimir. Úsenlo para estudiar, ¿ok? No quiero cosas raras de este documento después en el examen, porque yo lo conozco, es mío. Y aunque los sitios sean parecidos en algún momento, porque tampoco voy a poner algo desconocido, no es que sean exactamente iguales. Vaya. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. PDF, dinámica. PDF. Capítulo 15 le voy a poner. ¿Está bueno? Listo. Déjenme ver. Entonces, ingeniero,
Permítame, déjenme subir los jóvenes antes de que se vayan, ¿de acuerdo? Porque a veces no carga de un solo. Me voy a ir a nuestra página. Dinámica. Documentos. Segunda carpeta, segundo parcial. Voy a agregar ahí la 01. PDF. Problemas. Capítulo 15. Vamos a seleccionar el archivo. Y lo vamos a enviar. Quiero ver si carga porque a veces que no se graba bien, entonces me toca volverlo a grabar. Ok, vamos a irnos a la carpeta. Vamos a ver. Ahí está, ¿lo ven, chicos? Ya lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. Para que lo trabajen ahí, lo estudien. Muy bien, chicos. Recuerden participar en el foro. Recuerden la guía para el próximo viernes por tarde. Y bueno, voy a detener la grabación. Voy a representar primero. Y detengo la grabación aquí. Bueno, ¿tienen alguna consulta, jóvenes, antes de detener la grabación? ¿Estamos bien? Ingeniero, Diga, Raúl. si al caso quiero hablar de la Coriolis, del efecto Coriolis en el foro, ¿puedo? Pregunto. Sí, si quiere ampliar un poco más de la idea, está bien. Sabe, gracias. Vaya. Bueno, jóvenes, pasen un feliz fin de semana. No se olviden que tienen esa pruebita en línea. No la dejen, no se les vaya a olvidar. No dejen pasar esos puntos, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. ¿A qué horas tenemos, ingeniero? Hasta mañana, a las 7, mañana antes de